144,000 profetas se podría llamarles también. Ellos son como profetas separados, tan consagrados como Juan el Bautista, por ejemplo, y tan igual que Pablo el apóstol, que desde que comenzó a servir al Señor o desde que se convirtió, no le vemos casado. Hay una cierta posibilidad de que haya sido viudo, pero nada más sabemos de eso. Posiblemente fue soltero toda su vida. Tal vez fue viudo porque habla con mucha sabiduría acerca del matrimonio. En todo caso, desde que se convirtió al Señor, Pablo estuvo solo, no casado, tal vez viudo, ¿no? Consagrado de una manera completa al servicio del Señor, así como se consagró completamente a perseguir a los cristianos. Y ahora, cuando él se convirtió a Cristo, más bien se consagró cada minuto de su vida a obedecer al Señor. Y eso es lo que quiere Dios de cada uno, pero es cada uno de nosotros quiere el Señor que le sirvamos, ¿no? Los 144,000 son personas sumamente consagradas al Señor, tanto que por esa consagración no están pues casados, no han conocido mujer, no están con ninguna mujer. Ahora, esto no quiere decir que el tener una esposa sea malo. Al contrario, la Biblia dice, honroso es en todo el matrimonio, y el hecho es sin mancha, el hecho matrimonial, la cama matrimonial, eso está diciendo, ¿no? Que es honroso el matrimonio. Así que no hay nada malo en poder casarse. Mala es la fornicación y el adulterio, pero el matrimonio es honroso y maravilloso delante de Dios. Sin embargo, también nos dice la Biblia en Primera de Corintios, y eso vamos a leerlo un momentito antes de entrar aquí en la hoja del boletín. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 7, 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y esto es lo que queremos enfocar en cuanto a los 144,000 que no tienen mujer. Ahorita vamos a leer en Apocalipsis, pero fíjense cómo habla de la persona soltera. Está totalmente dedicada a servir al Señor. ¿Por qué? Porque no está dedicado a una esposa o a un esposo. Esa es la razón, ¿no? Por eso, nuevamente, el versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ahora, el pasaje, recuerdan, ha comenzado primero diciendo, ¿no?
Si la doncella se casa, no peca, o sea, no es malo que se case. Pero yo les doy un consejo, dice, ¿no? Que al hombre le fuera bueno no casarse. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, el matrimonio es bueno, pero vas a sufrir, dice, tendréis aflicción de la carne. El hecho de llevar adelante un hogar conlleva sufrimiento, criar a los hijos, soportar muchas aflicciones para llevar adelante el hogar. Por eso es que Pablo dice, ¿no? Yo te aconsejo, si puedes, mejor quédate solo, porque en el matrimonio vas a sufrir, vas a tener aflicción de la carne. No es que sea malo el matrimonio, ¿eh? Bueno, además dice entonces, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, al no tener una esposa a quien cuidar, a quien sostener y todo eso, ¿no? En cambio, el que es casado tiene que dedicar bastante de sí mismo y de sus energías a la esposa. Y si no lo va a hacer así, si no va a dedicarse a la esposa, entonces mejor que se quede soltero. Porque al casarse uno tiene que dedicarse a ella y ella también tiene que dedicarse a él. Así es el matrimonio. Pero si uno no quiere estar así, estar al cuidado de otra persona, entonces mejor que se quede soltero. Justamente eso es lo que dice el apóstol, ¿no? Bueno, pero entonces miren lo que dice ahí, ¿no? Tanto el varón como la mujer que están solteros tienen cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Su preocupación es agradar y obedecer y servir al Señor todo el tiempo. En cambio, el que está casado está un poco más dedicado a su hogar, a su esposa, después a los hijos y todo eso, ¿no? Está un poco absorbido por su esposa y por su familia. Entonces, eso es innegable. Y ahora vamos a leer entonces cómo en Apocalipsis 14, cómo es que estos varones, porque son varones vírgenes, dice, aunque sea varón es virgen. Y miren cómo la Biblia usa esa palabra con exactitud, vírgenes, ¿no? O sea, no solamente son solteros, sino que no han estado con ninguna mujer. Eso es lo que está diciendo. Apocalipsis 14, vamos a leer. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bueno, Dios tiene diferentes grupos de personas dedicadas para Él, ¿no? Uno es el pueblo de Israel, desde siglos atrás, los santos del Antiguo Testamento, la nación de Israel, y nosotros, la iglesia del Señor, que es bastante diferente del pueblo de Israel. Ambos pertenecemos a Dios, Israel y también la iglesia que somos nosotros. Es como si Dios, tú tienes 2 hijos, ¿ve? Y los hijos siempre son distintos, ¿no? Así que Israel es distinto de la iglesia. Y este grupo de 144,000, un grupo muy escogido, y con claridad dice la Biblia, si vemos también un ratito, bien, vamos a estar recorriendo bastante los pasajes bíblicos y también en el boletín están las citas bíblicas, pero vamos a Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles
a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados, etcétera. Cada una de las 12 tribus, 12,000 varones consagrados a Dios, especialísimos, convertidos al Señor en el tiempo de la tribulación. Si estos varones judíos se hubieran convertido en el tiempo de la iglesia en la cual estamos nosotros, no hubiesen quedado para la tribulación, se hubieran ido con nosotros al Señor, al cielo, en el rapto de la iglesia. Pero ellos se han convertido, es muy claro eso, después que la iglesia es quitada del mundo. Estos 144,000 judíos se han convertido al Señor, y ya después, cuando ya está transcurriendo los 7 años de la tribulación. Ahora, su conversión es milagrosa, y es muy posible que su conversión sea parecida a la del apóstol Pablo, ¿no? Como fue la conversión de Pablo. Tuvo que ser milagrosa, porque Pablo tenía la mente tan cerrada, el corazón tan cerrado al Señor Jesús, que perseguía a los cristianos, y el Señor tuvo que aparecérsele en persona para que le entendiese. Y cuando Jesús se le aparece en persona con una luz más brillante que el sol, Pablo cayó al suelo de su caballo. Y las primeras palabras de Pablo después de caer al suelo, lo primero que Pablo dice, recuerdan, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primera vez que Pablo le llama a Cristo Señor, o sea, mi dueño, mi amo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La conversión milagrosa de Pablo. Y es muy posible que cada uno de estos 144,000, tal vez en grupo, no lo dice la Biblia, pero es muy posible que ellos se conviertan a Cristo de esa manera milagrosa. Además, todos tienen la misma condición, fíjese, ¿no? En primer lugar, son judíos, o son de la nación de Israel, y 12,000 de cada tribu. Y las tribus van a ser restauradas. Todavía no han sido restauradas las 12 tribus de Israel. Hay 10 tribus que están perdidas, y no se sabe qué fue de esas tribus, pero Dios también, milagrosamente, hará restaurar las 12 tribus completas. Entonces, en primer lugar, estos varones son de nacionalidad judía o de Israel, es lo mismo. Y 12,000, exacto, 12,000 de cada tribu. En segundo lugar, son varones, no ninguna mujer hay ahí. No sé por qué, pero ahí no hay ninguna mujer, hay puros varones. En tercer lugar, son varones no cualquiera, sino son varones consagrados a Dios. Y aún siendo solteros, no dice solamente solteros, dice vírgenes que nunca estuvieron con una mujer. Y aparte de eso, una cualidad muy especial, ¿no? Otra vez vayamos al capítulo 14, por eso lo digo, vamos a recorrer la Biblia, vamos de nuevo al capítulo 14. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En sus bocas no fue hallada mentira, son sin mancha. Ahora, eso no quiere decir que no sean pecadores. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior dice, el versículo 4, estos fueron redimidos de entre los hombres, fíjense, ¿no? Redimidos. También, como cualquier persona de este mundo, también son pecadores. Sin embargo, su vida está totalmente consagrada a Dios. Ahí está la diferencia, ¿no? No es que no tengan pecado, sino que están enteramente consagrados al Señor. Y por eso dice, sin mancha. No fue hallada mentira en sus bocas. Hombres escogidísimos, así como Pablo también, ¿no? Primero enemigo de Dios, pero después, cómo Dios lo consagra tan grandemente a este hombre. Tanto que Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento. Bueno, Dios lo usó, ¿no? Para escribir la mitad del Nuevo Testamento.
Y no hay otro que haya escrito tantos libros en la Biblia. No solo eso, su modelo como misionero y varias otras cosas así. En Pablo, un varón tan consagrado a Dios. Y así, estos varones de Israel, tan consagrados, tan separados, tan escogidos, en medio de la nación de Israel. Y miren, no en medio del resto del mundo, sino en medio de Israel. Y por eso también, uno de los que son, Pablo es un tipo de estos, una figura de estos 144,000. Juan el Bautista también es otra figura de ellos, incluso Elías también. Todos ellos varones solteros y consagrados al Señor. En el caso de Juan el Bautista, el Señor Jesús mismo testifica, ¿no? De cierto os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que él, que Juan el Bautista. Y está diciendo la diferencia entre los que somos nacidos del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia, somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Y eso no sucedió con los creyentes del Antiguo Testamento. Y por eso el Señor Jesús hace la diferencia, ¿no? Entre los que son nacidos de mujer, salvados por el Señor, por supuesto, pero no se le aplica a Juan el Bautista eso de nacidos del Espíritu Santo. Fíjense, es distinto, ¿no? Y Jesús dice, entre los nacidos de mujer no hay alguien mayor que Juan el Bautista. Y luego agrega el Señor, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea, el más pequeño en la iglesia es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Ahí está, ¿no? Por eso Juan el Bautista representa muy bien a los santos del Antiguo Testamento. Además, Juan el Bautista vivía separado del mundo en el desierto. Desde su infancia posiblemente vivía ahí en el desierto. Consagrado a Dios en el desierto, que siempre el desierto es un lugar donde Dios se encuentra directamente con el hombre en el desierto. Jesús se fue a ayunar en el desierto 40 días y 40 noches. Y así como Juan el Bautista, luego que él entra al ministerio de la palabra de Dios como heraldo de Jesús, entonces predicaba a las multitudes. Y su predicación no era como el día de hoy, que los predicadores quieren adornar las cosas y endulzar las palabras a lo que la gente le gusta. Las palabras de Juan el Bautista no eran así. ¿Qué cosa decía él? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Esa era la palabra de Juan el Bautista. Pero multitudes le seguían, miles y miles de personas en bautismo de arrepentimiento, efectivamente, bautizando a las personas que se arrepentían en el río Jordán. Arrepentimiento para abrir el camino al Salvador que llegaba. Y Juan el Bautista decía eso, ¿no? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene, detrás de mí, viene el Salvador. Y aún no se había presentado Jesús. Y el día que se presentó, Juan proclamó, he aquí, hoy es el día, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Helo aquí. Él es a quien yo os he anunciado. Él es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Así que Juan el Bautista representa muy bien, y también Pablo el apóstol, a cada uno de estos hombres escogidísimos, 144,000 de la nación de Israel, heraldos del Evangelio en un tiempo en que ya no está el Espíritu Santo en el mundo, en los 7 años de la tribulación. Predicadores, profetas en el mundo entero para anunciar la palabra de Dios. Y hay una cosa especial también aquí que seguramente Dios hará. Porque los judíos están esparcidos en el mundo entero, ¿no? Aún en el dicho popular uno dice, no, están dando como judío errante, o sea, por el mundo entero, sin país. Antes era así, bueno, ahora ya tienen país otra vez, pero los judíos viven en casi todas las naciones de este mundo. Hay judíos nacidos en esas naciones, hablando el idioma de esas naciones.
Y seguramente esto va a favorecer el hecho de que ellos predicarán el Evangelio en cada nación de este mundo. Seguramente Dios usará eso, ¿no? Los judíos del mundo entero, pero el Señor los va a escoger y va a poner su sello en ellos, ¿no? Por eso dice Apocalipsis 7, el ángel proclama: no hagáis daño a la tierra, esperen hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de cada uno de los varones, 144,000. Ahora examinamos lo que está en nuestro boletín. Busquemos la hojita del boletín ahora, ¿no? Vamos a ver este cuadro. Por un lado está lo de Apocalipsis 7 y por el otro lado está Apocalipsis 14. ¿En qué lugar? En Apocalipsis 7 y luego Apocalipsis 14. ¿En qué lugar? En Apocalipsis 7 se desarrolla, el escenario es en la tierra, porque el ángel proclama los 4 ángulos de la tierra. Fíjense, el escenario es la tierra. Y esto está ubicado al comienzo de la tribulación, seguramente no al primer día, pero en los primeros años de la tribulación está ubicado el sello de Dios en la frente de los 144,000 que ya se han convertido, ¿no? Porque primero tienen que convertirse a Cristo y luego son sellados para llevar a cabo su misión, la misión de predicar el Evangelio. Y entonces el escenario de Apocalipsis 7 es en la misma tierra, pero el escenario de Apocalipsis 14 es diferente, se desarrolla en el cielo. Además, ahora los que están en los 144,000, ahora ya no están vivos, han muerto, son mártires, fueron asesinados por el anticristo. Dios hará una obra grande de predicación, de salvación con ellos al mundo entero. Pero luego Dios va a permitir que sean asesinados. Así también con Juan el Bautista. ¿Por qué asesinaron a Juan el Bautista? ¿Recuerdan? Porque Juan le dice a Herodes, el que gobernaba en la tierra de Israel, le dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, porque él había agarrado a su cuñada, o sea, el adulterio y tomando a su cuñada. Y Juan le dice: no te es lícito tener esa mujer. Y entonces, por aborreciéndole por lo que él dijo, le cortan la cabeza a Juan. Así será con estos 144,000, serán muertos. Y vamos otra vez al capítulo 14 a leer nuevamente. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El Cordero de Dios, la única persona que es el Cordero verdadero. Porque también hay otra persona que el domingo pasado hemos visto, que es llamado el Cordero, ¿no? La segunda bestia, el falso profeta, dice que tenía 2 cuernos como de cordero. Ese es el falso cordero, el anticristo, el falso salvador. Pero aquí está el Cordero de Dios, Cristo Jesús. He aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahora nos explica un poco más cuál es el sello que dice el capítulo 7, ¿no? El ángel ha sellado a cada uno en su frente. Y ahora dice aquí, el sello que hay en la frente de estos varones es el nombre de Cristo y el nombre de Dios el Padre. Ambos nombres están escritos en la frente de estos varones escogidos. Ahora, quisiera preguntarte, hermano, porque eso queremos aprenderlo bien. Si ellos, varones escogidísimos de Dios, tienen el sello de Dios en su frente, el nombre de Dios, ¿cuál es el sello que tú tienes? ¿Y dónde está el sello de Dios? ¿En tu mano, en tu frente? ¿Cuál es el sello de Dios en ti? El sello es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solo está en tu frente, está morando en tu cuerpo entero. Y dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo de un creyente en Cristo, de una creyente en Cristo, ha sido ahora transformado en un templo de Dios, porque el Espíritu Santo es
la tercera persona de Dios. Dios mismo está habitando en tu cuerpo y ese sello de Dios es el Espíritu Santo, indicando esta persona es propiedad de Dios. Nadie puede tocar lo que es propiedad de Dios. Este creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Fíjense, ahí está la diferencia, ¿no? Los 144,000 sellados en su frente con el nombre de Dios. Pero tú y yo, sellados con el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, templo de Dios, templo del Espíritu Santo. También veamos esta palabra que está en el versículo 1. En pie estaba el Cordero sobre el monte de Sión. ¿Qué significa esta palabra, el monte de Sión? Bueno, Sión es la ciudad de Jerusalén, que también se le llama Sión. Una de las palabras de Jerusalén es Sión. Pero lo que la Biblia señala es esto, que la Jerusalén que está en esta tierra, allí en el territorio de Israel, es una figura de la Jerusalén celestial. Y además, lo que Moisés construyó en el tabernáculo y luego en el templo que estaba en Jerusalén, todos los ornamentos y las medidas, todo lo que había en el templo de Dios, el atrio de las personas, el lugar santo, el altar del sacrificio, los panes de la proposición, la lámpara de 7 brazos y el lugar santísimo y el arca del pacto dentro del lugar santísimo, todos esos elementos, la Biblia nos explica en el libro de Hebreos que son solamente una figura de lo verdadero que está en el cielo. Es decir, todo lo que hay en el templo de Dios en Jerusalén es un cuadro del verdadero templo de Dios, y el verdadero templo de Dios está en el cielo. Así que el tabernáculo de Dios en la tierra está representando fielmente lo que existe en el cielo de Dios, en su templo y en el lugar santísimo donde mora Dios en el cielo. Así que la palabra monte de Sión, en este caso, no está señalando el monte de Sión que está en Jerusalén, sino el monte de Sión en el cielo. Y eso lo vamos a examinar. Ahí están los versículos en sus hojas, en el boletín. Vamos a ver Hebreos 12:22. Vamos a leer desde el versículo 18. Hebreos 12, verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Ahora está hablando aquí, está hablando del monte de Sión en esta tierra, el monte Sinaí está hablando. En el momento de los 10 mandamientos, ¿no? Allí. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí está, fíjense hermanos, versículo 22. Este monte de Sión es el verdadero monte de Sión en el cielo, del cual el monte de Sión que está en Jerusalén es nada más una representación. Ahí lo vemos, ¿no? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Ahí, ¿ve? Esa es la explicación. Y también están los otros versículos, ustedes pueden revisarlos, no tenemos tanto tiempo, está en Gálatas, en Ezequiel también está,
por eso lo tienen para que lo estudien. Pero ahí está, el monte de Sión es con toda claridad la Jerusalén del cielo. Vamos otra vez entonces a Apocalipsis 14. Ahora estamos en el cielo, ¿no? Mientras ya los 144,000 han sido muertos, han sido mártires por proclamar el Evangelio. Y eso también está en el capítulo anterior, capítulo 13, versículo 7. Justamente cerca ya del capítulo 14, miren cómo está. Capítulo 13, versículo 7. Hablando de la bestia, ¿no? El anticristo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este es el anticristo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, es decir, matarlos. Por eso mueren cada uno de los profetas de Dios. La maldad es tan grande en el mundo en ese tiempo de 7 años. La maldad es tan grande. Y por eso en uno de los evangelios el Señor Jesús dice, refiriéndose al tiempo de la tribulación: y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Eso nunca se ha visto en este mundo. Que un hijo se vuelva tan perverso que sea capaz de matar a su padre y a su madre. Pero así será la maldad terrible. Y también será terrible el castigo de la ira de Dios. Justamente por esa maldad extrema, Dios derramará el fuego de su ira contra ese mundo en esos momentos, especialmente en la segunda mitad de la tribulación, la segunda parte, los 3 años y medio de la segunda mitad. Especialmente allí será más terrible la ira de Dios sobre el mundo perverso e incrédulo. Pero miren, aún en ese tiempo de maldad extrema, ¿cómo será la misericordia de Dios? Escogiendo 144,000 profetas poderosos. Cada uno de ellos será con el poder de la palabra de Dios que hubo tanto en Juan el Bautista como en el apóstol Pablo, para predicar el Evangelio en un tiempo de maldad increíble. Pero aún está todavía allí la predicación de volverse a Dios en arrepentimiento. Finalmente, como dice acá 13:7, ¿no? Y se le permitió al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es por eso que los 144,000 llegan ahora muertos ya en la presencia de Dios en el cielo. Y seguimos examinando capítulo 14, versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ahora vamos a ver también eso en el capítulo 5, ahí mismo de Apocalipsis, capítulo 5, desde el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es muy similar el cuadro de adoración, el cuadro de alabanza, de cántico, ¿no? Ahora fíjese esa palabra, un cántico nuevo, en los 2 pasajes, Apocalipsis 5 y Apocalipsis 14, un cántico nuevo
solamente que en el capítulo 5 los que cantan son los seres vivientes que están delante del trono de Dios, los 4 seres vivientes, y también los 24 ancianos, que según parece, los 24 ancianos son representantes de la iglesia del Señor, creyentes resucitados ya o que han ido ya a la presencia de Dios. Y estos 24 ancianos, que son hombres aparentemente de la iglesia, adorando con cánticos al Señor, un cántico nuevo. Y la misma palabra cántico nuevo está también en el capítulo 14. Ahora aquí dice en el 5 que todos tenían arpas y dice, ¿no? En el versículo 8 dice lo siguiente: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tanto la música como las oraciones son de alabanza hacia Dios. Y ahora en el capítulo 14, vamos otra vez, versículo 3, nos dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. El verso anterior también nos dice: y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, un cántico nuevo. Ahora hay algo muy importante en cuanto a la música y a los cantos para alabar a Dios. La música es muy, muy importante para alabar a Dios. Y en realidad también la Biblia dice que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Jehová habita en la alabanza de su pueblo. Y al decir alabanza está hablando pues de la música para alabar a Dios. Tanto de los instrumentos de música como de los cantos, que nosotros cada uno somos como un instrumento, ¿no? Nuestra garganta es como un instrumento para alabar a Dios. Y no solo instrumentos, sino con nuestras palabras alabamos a Dios. Pero es tan importante es la música y el cántico para alabar a Dios. Es tan importante que, por ejemplo, en una batalla que otras veces hemos visto, más de una vez hemos estudiado aquí, en la batalla del pueblo de Israel contra los amalecitas en el tiempo del rey Josafat. Allí una batalla que no se ganó con soldados, el ejército salió, pero el ejército no movió ni una sola espada. Esa batalla fue ganada primero con la oración, y en segundo lugar, dice allí la Biblia que cuando los levitas comenzaron a entonar cánticos de alabanza delante de Dios, allí, en ese momento, cuando el pueblo de Dios alababa al Señor a grande voz, allí fue que los enemigos, ¿saben qué pasó con los enemigos? Se mataron unos a otros, porque habían hecho alianza entre varios países, alianza para destruir a Israel. Y cuando el pueblo de Dios empezó a alabar a Dios a viva voz, los enemigos se atacaron unos a otros y se mataron entre ellos. Y Israel no tuvo que mover ni una sola espada. Pero ¿en qué momento se destruyeron ellos? Cuando el pueblo de Dios empezó a alabar grandemente al Señor, ahí, en medio de la alabanza del pueblo de Dios. Por eso es tan importante para nosotros, hermanos, entender cuán grande papel tiene dentro de la vida de la iglesia la alabanza al Señor. Y al hablar de alabanza, estamos hablando de música. Y si estamos hablando de música, yo quiero explicar de manera muy breve por qué razón nosotros estamos usando himnos que no son de ahora. Los himnos que cantamos no son del día de hoy. Los compositores de estos himnos no son del día de hoy. La mayoría son por lo menos de hace 50 años. Algunos himnos son de hace más de 100 años. La mayoría de los himnos que cantamos son por lo menos 50 o 60 años atrás. Casi todos estos himnos. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué cantamos himnos antiguos? Hay una razón especial, hermano, y eso quiero explicarles, aunque ya lo he explicado antes, pero de manera muy breve quiero decírselo de nuevo.
¿por qué es tan importante la calidad espiritual de los cantos que usamos para alabar al Señor? ¿Saben por qué? Una de las razones. El diablo es maestro de la música. ¿Saben que una de las cosas, una de las funciones que hacía Lucero o Satanás o el diablo en el día en que el mundo de los hombres aún no había sido creado, una de las funciones era la música, alabar a Dios con la música. O sea, Satanás es un músico excelso, es un genio de la música, Satanás. Y ahí dice la Biblia, dice, ¿no?, que los primores de tus tamboriles y de tus flautas, refiriéndose a Satanás, los primores de tus tamboriles y tus flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Dios preparó instrumentos muy especiales, muy excelsos para Satanás mismo, es decir, cuando él no había pecado, cuando él no se había rebelado contra Dios. Dios no creó a Satanás pecador ni rebelde. Dios lo creó perfecto en santidad. Él mismo se rebeló contra Dios. Pero en el día que el diablo fue creado, dice entonces la Biblia, los primores de tus tamboriles y flautas. Es decir, Satanás es un genio de la música. Y ahí hay una señal roja de peligro en cuanto a la música. Quiere decir, la música de este mundo es dominada por el maestro de la música. Esa es la razón por lo que hay que tener bastante cuidado con la clase de música que nosotros utilizamos para la alabanza de Dios. Porque el día de hoy la música que se llama cristiana, entre comillas, nada más, ¿no? Cristiana entre comillas, ha hecho una mezcla de lo que es mundano con lo que es cristiano. La música moderna de los compositores modernos es una mezcla de lo mundano con lo cristiano. Y esa es la razón por la que nosotros no usamos esa música moderna. Con algunas excepciones muy raras, todavía hay algunos compositores que componen música buena. ¿Saben qué? Es rarísimo, es rarísimo, porque ya no estamos en el tiempo de la música excelsa para alabar al Señor. ¿Recuerdan ustedes? Y eso también hay una razón bíblica. Hemos estudiado, ¿no?, al empezar Apocalipsis, el transcurso histórico de la iglesia, las 7 iglesias, que son una profecía sobre las 7 etapas históricas de la iglesia. Entonces, las 2 últimas etapas son Filadelfia y la Odisea. Eso también lo hemos enseñado aquí. Filadelfia, una iglesia que corrió aproximadamente entre 1500 o 1600 hasta, aproximado también, hasta 1900. Hasta ahí llegó el esplendor de la época de Filadelfia. Una iglesia fiel al Señor, una iglesia misionera, amante y fiel a la palabra de Dios, cuya etapa máxima duró solamente hasta 1900. Ahora, todavía hay un remanente de Filadelfia en nuestro tiempo actual, pero ¿saben qué? Filadelfia el día de hoy es una pequeña minoría, porque la mayor parte de la iglesia del Señor en el día de hoy, la Biblia lo califica como la Odisea. ¿Y qué es la Odisea? Es la iglesia última, de la última parte, antes ya de la venida de Cristo, el día de hoy, la Odisea. Una iglesia que se caracteriza por su tibieza espiritual. Y el Señor le reprende terriblemente y le dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No eres de verdad ni cristiana ni de verdad mundana. Tú eres una mezcla de lo cristiano con lo mundano. Por eso yo te voy a vomitar de mi boca. Ahora, esta iglesia no es una iglesia falsa. Es un grupo de creyentes verdaderos, porque si no, el Señor no le llamaría mi iglesia, la iglesia de la Odisea. Es una iglesia verdadera, creyentes en Cristo, hijos de Dios, pero en una condición espiritual bastante miserable. Hijos de Dios en una condición espiritual bastante miserable. Esa es
Ese es el diagnóstico que Dios hace de la iglesia del tiempo de hoy. Es decir, de la mayor parte de las iglesias o de los creyentes. Y todavía tenemos un pequeño grupo, un remanente, como dice la Biblia, una minoría de lo que viene de atrás, ¿no? Desde los años anteriores a 1900. Anhelamos ser nosotros esa minoría llamada Filadelfia, a quien Dios le llama así. Filadelfia, una iglesia fiel todavía al Señor. Anhelamos ser eso, y fieles a la palabra de Dios. Y por esa razón, como decimos, estamos en el mundo en la etapa de la Odisea, porque miren, la Odisea es un reflejo de la maldad en el mundo, cerca muy ya de la apostasía mundial del anticristo. Es lógico, el mundo ha aumentado en su maldad. La maldad está aumentando como un remolino vertiginoso. Y va a seguir aumentando a gran velocidad hasta que se manifieste el anticristo. Y hasta que la iglesia, Dios quite a su iglesia de este mundo y comience a actuar sin barrera alguna el hijo de Satanás, el anticristo. Mientras tanto, la maldad está aumentando vertiginosamente. Y es por eso, o sea, no es nada raro que la iglesia del Señor también haya sido afectada por este ambiente de maldad en el mundo, en la sociedad, en la ideología, en la enseñanza de las universidades, en todos lados, hasta en las escuelas. El otro día tuve una reunión con algunos compañeros de promoción del 5º año del Pablo Patrón. 46 años han pasado desde que nuestra promoción del año 73 salimos de secundaria, hace 46 años. Y estábamos recordando un poco con mis compañeros, así ya medio viejitos como yo, ¿no? Estábamos recordando cómo es ahora, decían mis compañeros de promoción. El Ministerio de Educación, el gobierno, no permite que el maestro en el aula no le ponga ni un dedo al niño, ni siquiera de boca puede llamarle la atención. Porque si el profesor le habla muy fuerte, le llama la atención muy fuerte, los padres ya saben, le han hecho a mi niño violencia psicológica, le han hecho. Y yo lo voy a denunciar al profesor. Mucho menos no le puede poner ni un dedo, porque ya está considerado eso fuera de la ley. Bueno, ha pasado el tiempo, yo recuerdo, ¿no? Cuando un día llegamos tarde al colegio y entonces a los tardones allí el auxiliar de educación nos dijo, muy bien, todos ahí, a ver, y tenía una vara, esa vara de árbol, así que duele. Se agachan todos y a cada uno, ¡juas! Un varazo a cada uno, ¡juas! Un varazo, por llegar tarde. Ningún padre dijo está cometiendo delito el auxiliar de educación. Y yo realmente pensaba, y sigo pensando, que yo merecía ese varazo. Estoy de acuerdo con ese varazo que me dio el auxiliar, a mí. Bueno, pues tenía que aprender ¿cómo voy a aprender entonces? ¿Cómo aprenderé? Y la Biblia habla de la vara del castigo. Ahora, cuidado, no estamos hablando de destruir al niño, ¿no? Ni de tirarle una bofetada, no, eso no, porque la Biblia usa, y dice la Biblia, la vara, y la vara no le va a tirar en la cara, por supuesto, no, eso no, pero la Biblia habla de la disciplina del muchacho, y el gobierno, o el día de hoy, considera eso como una falta a la ley, o delito, o no sé cómo será, pero es contra la ley. Ejercer autoridad en el aula y aún dentro del hogar, ejercer autoridad, la autoridad que viene de Dios, ejercer esa autoridad el día de hoy es un delito. Por eso, hermanos, les digo, y nosotros no entendemos lo que pasa el día de hoy. La maldad está creciendo vertiginosamente, acercándose cada vez más al momento de la apostasía del anticristo. Y por eso no es raro que esa maldad haya influenciado también en la música cristiana, que le llaman cristiana, música moderna cristiana.
que es como exactamente la Biblia lo dice, ¿no? Ni frío, ni caliente, ni mundano, ni cristiano, sino una música donde se mezcla lo mundano con lo cristiano. Y por eso nosotros usamos himnos de hace 60 o de hace 100 años, que pertenecieron a la época espiritual que Dios le llama Filadelfia. Esos cantos que usamos son de aquellas épocas antiguas, llamadas por el Señor Filadelfia. Y ya no estamos en esa época, estamos en la Odisea. Muy bien, estamos ya en el minuto final, ¿no? Quisiera seguir enseñando más, pero ya no nos alcanza el tiempo. Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Padre Celestial, por tu palabra, lo que hemos aprendido. Tan grande es tu palabra para nosotros, Señor. Te damos gracias por ella. Te pedimos que cada uno de tus hijos podamos entenderla y obedecerla, Señor. Te damos gracias porque nos enseñas en tu palabra la diferencia entre Filadelfia y la Odisea, y la gran importancia de discernir lo que es la música, ese cántico nuevo entonado por 144,000 varones del pueblo de Israel delante del trono de Dios. Un cántico nuevo que nadie podía aprender, solamente ellos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.